A manera de ejemplo, vamos a resolver un ejemplo, o sea, a manera de ilustración para demostrar un poco las ecuaciones que hemos deducido hasta este momento. Esto es nada más para entender o darle fundamento al hecho de que dependiendo de la cantidad de fibra y de matriz que se mezcla en un material compuesto, así se obtienen las propiedades del material. Esto está a la base de ciencia de materiales. Ciencia de materiales, una de las premisas fundamentales de ciencia de materiales es que las propiedades de los materiales se pueden controlar. Y en el caso de los materiales compuestos es muy claro que se controlan, controlando la cantidad de fibra y de matriz que se mezclan. Entonces veamos, tenemos un material compuesto reforzado por fibras continuas, que es el ejemplo que hicimos anteriormente, donde yo tengo un bloque de material y las fibras, este material, o sea, se mezclan fibras y las fibras son hilos, o sea, son hilos, cables, alambres, o sea, que van a lo largo del material y van desde un extremo del material hasta el otro extremo del material. ¿De acuerdo? Ese sería un material compuesto reforzado por fibras continuas y además alineadas. Eso significa de que las fibras son paralelas a la línea de aplicación de la fuerza. El material contiene 40% en volumen de fibra de vidrio y la fibra de vidrio tiene un módulo de elasticidad de 69 por 10 a la 3 megapascales. Además, contiene 60% en volumen de una resina de polímero, de un plástico, ¿de acuerdo? Y ese plástico tiene un módulo de elasticidad de 3.4 por 10 al cubo megapascales. Entonces, acá tenemos un esquema de ese material. Digamos, este es el material, lo estaríamos viendo de acá, digamos, esta cara. Lo que tenemos son las fibras que van a lo largo de todo el material y esas fibras tienen un módulo de elasticidad de 69 por 10 al cubo. Y luego el resto del material, el resto que está aquí, es una resina plástica que tiene un módulo de elasticidad de 3.4 por 10 al cubo megapascales. Noten que este módulo de elasticidad es bien pequeño, es decir, la matriz es muy flexible, se deforma muy fácilmente y este módulo de elasticidad es muy grande. Las fibras no se deforman fácilmente. Entonces vamos a calcular el módulo de elasticidad del material compuesto. La ecuación que tenemos es esta de acá. Y entonces simplemente sustituimos el módulo de elasticidad de la matriz por 1 menos la fracción de volumen de fibra. Me dijeron en el problema que la fracción de volumen de fibra es 40%, por tanto en fracción sería 0.4, más el módulo de elasticidad de la fibra por la fracción de volumen de la fibra. Entonces al sustituir obtenemos el módulo de elasticidad del material compuesto, 29.6 por 10 al cubo. Lo que queremos ilustrar acá es que el módulo de elasticidad de este material compuesto es mayor que el de la matriz y menor que el de la fibra. ¿De acuerdo? El módulo de elasticidad de la suma de estos dos materiales es un valor intermedio entre la matriz y la fibra. Y este valor va a cambiar al cambiar la fracción de volumen. Si yo aumento la cantidad de fibra, va a aumentar el módulo de elasticidad, va a ser mayor. Entonces yo puedo fabricar un material compuesto con el módulo de elasticidad que yo desee. Ahí lo que tendría que hacer es ir al revés, defino este valor, defino el módulo de elasticidad y en función de las propiedades de los dos componentes del material voy hacia atrás y determino cuál debe ser el volumen de fibra que yo debo mezclar o la fracción de volumen de fibra que yo debo mezclar para obtener ese módulo de elasticidad. Entonces yo puedo fabricar un material compuesto a la medida. Lo puedo fabricar con la resistencia, en este caso con el módulo de elasticidad que yo desee. ¿De acuerdo? De eso se trata ciencia de materiales. Eso se puede hacer con los metales. Lo que pasa es que es más complicado porque ahí hay que controlar fases, hay que controlar tratamientos térmicos. Eso se puede hacer con los polímeros. Lo que pasa es que es más complicado porque en los polímeros hay que controlar peso molecular. Eso se puede hacer con las cerámicas también a partir del proceso de fabricación cuando se controlan los defectos internos que tiene el material cerámico. Entonces, todos los materiales, buena parte de los materiales, sus propiedades se pueden controlar, pero en los materiales compuestos es donde se ve más claro, o sea, que
la propiedad resultante del material se obtiene al mezclar de forma conveniente los dos componentes del material. Veamos, si el área transversal del material compuesto es 258 milímetros cuadrados, esa sería, recuerden, estamos trabajando con un ladrillo reforzado por fibras, y entonces el área transversal del material compuesto sería esta área de acá, el área sobre la que se aplica la fuerza. Y sobre ese material se aplica un esfuerzo de 48.3 megapascales, es decir, en este sentido, se aplica un esfuerzo de 48.3. En la dirección longitudinal significa paralelo a la fibra. Encuentre la magnitud de la fuerza resistida por las fibras y la fuerza resistida por la matriz. Cuando se aplica ese esfuerzo, una parte del esfuerzo lo absorbe la fibra tensándola, la mayor parte del esfuerzo lo absorbe la fibra y una parte muy pequeña lo absorbe la matriz. Entonces lo que queremos es saber cuánto de la fuerza aplicada queda en la matriz y cuánto queda en la fibra. Acá sacamos la ecuación que ya dedujimos, esta de acá, y de igual solo es sustituir la relación entre la fuerza que recibe la fibra y la fuerza que recibe la matriz. Viene dado por el módulo de elasticidad de la fibra por la fracción de volumen de fibras entre el módulo de elasticidad de la matriz por la fracción de volumen de matriz. Entonces, después de sustituir, tenemos que la relación de la fuerza de la fibra a la fuerza de la matriz es 13.5. Eso significa que la fibra resiste una fuerza que es 13.5 veces más grande que la matriz. Eso también suele ocurrir. El material más rígido resiste más fuerza que el material más flexible. El material con mayor módulo de elasticidad absorbe más fuerza de la fuerza externa aplicada que el material con menor módulo de elasticidad. En este caso, la fibra es el que tiene mayor módulo de elasticidad. La fuerza en la fibra es mayor que la fuerza en la matriz. Ahora, además, sabemos que la fuerza en el material compuesto es el esfuerzo por el área. El área la vamos a pasar a metros cuadrados para ser consistente con las unidades. Me la daban en milímetros cuadrados. Entonces aplico el factor de conversión para pasarla a metros cuadrados. Y luego obtengo que la fuerza del material compuesto, la fuerza que se aplica sobre el material compuesto, es el esfuerzo, este dato me lo daba el problema, por el área del material. Entonces, F sub C, la fuerza del material compuesto, son 12.461 newtons. Y sabemos que la fuerza que resiste el material compuesto es la suma de la fuerza sobre la matriz más la fuerza sobre la fibra. Entonces, ya conozco la fuerza sobre el material compuesto y acá tendría una ecuación, ¿de acuerdo?, con dos incógnitas, pero ya determinamos de la primera parte de que hay una relación entre la fuerza de la fibra y la fuerza de la matriz, que es esta que está acá. Ahora tengo la segunda ecuación, entonces sustituyo esa ecuación acá y me queda una ecuación con una incógnita. La incógnita es la fuerza sobre la matriz. Y al resolver ese sistema y encontrar las dos fuerzas, yo obtengo este dato. La matriz recibe una fuerza de 859 newtons y la fibra recibe una fuerza de 11.601 newtons. Y eso es por diseño. La fibra es la más resistente, es la que más fuerza debe recibir. La matriz es la más débil. La función de la matriz es solo aglutinar, darle forma geométrica a la fibra. Es la que recibe menos fuerza. Luego, queremos calcular la deformación unitaria de cada fase, epsilon. Sabemos que la fracción de volumen de la matriz es el área de la matriz entre el área del material compuesto, ¿de acuerdo? Y a partir de acá podemos determinar el área del material compuesto, porque conozco, el área de la matriz, porque conozco el área del material compuesto y conozco la fracción de volumen de la matriz. Entonces, esto es punto 6, dato del problema. El área del compuesto es 258. Yo obtengo que el área transversal que ocupa la matriz es de 154.8 milímetros cuadrados. Esa, recuerden, es el área. O sea, si regresamos a nuestro material compuesto, el área transversal es esta de acá. Pero a esa área transversal le llegan las fibras, o sea, que formarían acá unos agujeros. Entonces esa sería el área de la matriz sin contar los agujeros.
esta. Ahora voy a encontrar el área de las fibras a partir de la fracción de volumen de fibras. El área de las fibras es la fracción de volumen de fibras por el área del material compuesto. Esta es el área transversal de las fibras. Ahora si regresamos a nuestro material, ahora sería al revés. Ahora en vez de tener la matriz, yo lo que tengo son las fibras y las vamos a dibujar así. Estas serían las fibras que están reforzando al material compuesto, serían más. Entonces ese es el área transversal que acabamos de calcular, es la suma de las áreas transversales de todas las fibras. Ese sería este valor de acá. El esfuerzo sobre la matriz es la fuerza entre el área de la matriz. ¿De acuerdo? El esfuerzo sobre la matriz es la fuerza en la matriz, ya lo conocemos. El área de la matriz es esta y por lo tanto el esfuerzo que recibe la matriz es este valor. ¿De acuerdo? Del esfuerzo aplicado, este valor lo recibe la matriz. Y el esfuerzo sobre las fibras es la fuerza que reciben las fibras entre el área de las fibras. Conocemos la fuerza de las fibras, la calculamos, acabamos de calcular el área transversal de las fibras y entonces el esfuerzo sobre las fibras sería este valor, en megapascales sería este valor de acá. Cuando la fuerza se aplica sobre el material compuesto, tengo el material acá y voy a tener las fibras acá a lo largo del material. Entonces al aplicarle la fuerza en tensión a este material, la matriz está sometida a este esfuerzo en tensión y las fibras están sometidas a este esfuerzo en tensión. Luego, a partir de ese dato, el esfuerzo es el módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Estamos en la zona elástica. La deformación unitaria es el esfuerzo entre el módulo de elasticidad. Yo ya conozco el esfuerzo para la matriz, ya conozco el módulo de elasticidad de la matriz. Esta va a ser la deformación unitaria de la matriz. En el caso de las fibras conozco el esfuerzo sobre las fibras, conozco el módulo de elasticidad de las fibras. Esta va a ser la deformación unitaria de las fibras y noten que es igual porque estas ecuaciones se basan en que las deformaciones unitarias son iguales. A partir de ese dato se dedujeron. Entonces las deformaciones unitarias son iguales. Y luego por último, asumiendo que las fibras tienen una resistencia a la tensión de 3.5 por 10 al cubo megapascales y la resina o la matriz de 69 megapascales, determine la resistencia a la tensión longitudinal, es decir, en la dirección de las fibras del material compuesto. Para eso tenemos esta ecuación de acá, que ya conocemos. En vez del esfuerzo coloco la resistencia, ¿de acuerdo? Y solo de sustituir la resistencia a la tensión va a ser la resistencia a la tensión de la matriz por la fracción de volumen de matriz, más la resistencia a la tensión de las fibras por la fracción de volumen de la fibra, y ese material compuesto va a tener una resistencia de 1441 megapascales. Y de nuevo, cambiando la fracción de volumen de matriz y de fibra, yo puedo cambiar la resistencia a la tensión de ese material.